Estamos iniciando la segunda parte de esta mañana, que seguimos trabajando todo lo que son las políticas públicas que transforman el modelo alimentario. Hemos tenido a primera hora más experiencias a nivel estatal y ahora vamos a contar con dos presentaciones de políticas públicas que se están trabajando en Chile y en México, ¿vale? Dos grandes inspiraciones, creo que podrían o deberían ser inspiraciones para todas nosotras de cómo otras políticas públicas alimentarias pueden favorecer a esa promoción de la alimentación saludable y sostenible que tanto reclamamos, ¿no? Contaremos con Alejandro, que está aquí, a la derecha, del director del Poder del Consumidor, siempre lo digo mal, perdón, y que va a estar explicando las diferentes políticas públicas que existen en México. Y luego a mi derecha está Fernanda, que es investigadora postdoctoral Global Food Research Program, University of the North Carolina at Chapel Hill, y va a estar explicando todo lo que es la ley chilena sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, ¿vale? Que se aprobó hace 5 años, 6. 2016 empezó. Se trabajó hace 10 años que se empezó a trabajar con esa ley, y va a estar explicando cómo está funcionando esta ley y un poquito en la lógica que hablaba también Javier al principio esta mañana sobre la gran demanda, ¿no?, de la ley de publicidad acá en el Estado español, que según la directora de SAN se está empezando a trabajar o se sigue trabajando en ella. Tendrán 25 minutos cada una de ellas y luego haremos un turno de preguntas con todas vosotras. ¿Vos primero o...? Ya. ¿Ahí está bien la distancia del micrófono? ¿Sí? Ya. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es súper importante para nosotros como país y las instituciones que represento investigando el poder contarles de esta experiencia. Hoy día yo voy a hablar sobre la ley de etiquetado y de publicidad de Chile y sobre la evaluación. La evaluación que hemos hecho con un equipo bien grande. ¿Ya? Acá está la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales, la Universidad Adolfo Ibáñez, está el Instituto de Salud Pública de México y la Universidad Carolina del Norte, todos juntos en esfuerzo para tratar de evaluar esta ley, ¿ya? Así que eso es lo primero que quería contarles. Somos hartos trabajando en esto y bueno, todas las investigaciones que les voy a mostrar hoy día no las he hecho yo, son parte de todos estos investigadores, ¿ya? Vamos a ver un poco de contexto, qué es lo que pasa con la ley, de qué se trata la ley en Chile, y después nuestra metodología de evaluación, los distintos componentes y después pensar un poco a futuro también. Chile no está solo en esto, es un movimiento fuerte en Latinoamérica que está empujando por tener leyes de etiquetado y de publicidad, etiquetados de advertencia, ¿ya? Sin embargo, también en el mundo completo se ha avanzado y se ha pensado cómo informar, ¿ya? Nosotros por nuestros estudios nos dimos cuenta que era relevante hablar de lo que no está bien en los alimentos, dada la gran cantidad de publicidad con la que nos bombardean de alguna manera, ¿no? Es por eso que optamos por etiquetados de advertencia, por el derecho a la información, por decir de forma clara y transparentar qué alimentos tienen algunos nutrientes que se ha evidenciado que tienen daño para nuestra salud. En publicidad estamos un poco más solos. Hay varios países trabajando por regular la publicidad de alimentos. Hoy en día los que tenemos regulaciones más integrales es Portugal y Chile, pero se está avanzando. Inglaterra está avanzando y también pequeñas iniciativas en distintos países son bien importantes. La ley chilena lo que define primariamente es un perfil nutricional y los alimentos que sobrepasen los límites en calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio tienen que llevar este etiquetado de advertencia frontal. Estamos hablando de alimentos envasados. Pero también la ley
aplicando a todos los alimentos, incluyendo también los no envasados, los restaurantes, envasados al momento de la venta, en fin, aplica restricciones de publicidad de entrega y de venta dentro de las escuelas, ¿ya? Entonces, un poco en el entorno escolar lo que vemos es que los kioscos no pueden vender estos alimentos alto en, cantinas, ¿sí? Y el programa de alimentación escolar nacional también ha tenido que tener un cambio en las bases de licitación. El programa de alimentación escolar en Chile entrega alimentación a los estudiantes pertenecientes al 60% de las familias más vulnerables. Miren, no estoy segura, pero puede ser más o menos como a 10.000 establecimientos en el país, ¿ya? Se hicieron cambios en las bases de licitación para que las materias primas de estos alimentos no tuvieran productos alto en, ¿ya? Algo que es importante respecto a estas regulaciones, uno de los desafíos es la definición de qué es publicidad dirigida a niños. En Chile se estableció menores de 14 años, ¿ya? Lo que se considera por niños. En otros países se está tratando bajo 18, ¿cierto? Hay otros que están en 16, en 12, en fin. Lo que nosotros hicimos fue tratar de seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que dice que tenemos que tratar de restringir el poder de influencia de la publicidad, como también la exposición a la publicidad de alimentos. Por lo tanto, lo que hicimos fue restringir el uso del contenido creativo que podría ser dirigido a menores de 14, prohibir ganchos comerciales, siempre hablando de en alimentos altos en. En Chile el Kinder Sorpresa ya no tiene un juguete adentro. Y de hecho ya no tenemos el Kinder Sorpresa de esta manera. En programas dirigidos a niños o sitios web no se puede dar publicidad en televisión y en sitios web, disculpen, de estos alimentos alto en, y tampoco en programas o sitios web que tienen más de un 20% de audiencia infantil, lo que es muy difícil. Por lo tanto, hemos aprendido que esa parte no es el camino, y que tienen programas que están dirigidos a niños. En la segunda etapa de la ley, que no está escrito acá, entra una prohibición a todos los alimentos altos en televisión y en cine de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces esto va dirigido a restringir la exposición. Ya no tiene que ver con el contenido, si ponemos una caricatura o no. Cualquier alimento alto en de 6 a 10 no está en la televisión en Chile desde el 2018. Ahora, siempre es bueno recordar por qué regulamos la publicidad. La evidencia que nos dice, niños, niñas y adolescentes son más vulnerables a la influencia del marketing. ¿Por qué? Porque su desarrollo cognitivo y de la función ejecutiva, o sea, a nivel neuronal, no está completado y no termina hasta terminar la adolescencia. Es por eso que cada vez tenemos más evidencia que el marketing afecta a los adolescentes, sobre todo en el ambiente digital. Incluso puede influir más y ser más riesgoso en este caso para los adolescentes en todo lo digital, por el nivel de exposición que tienen, la interacción y justamente porque el desarrollo de la función ejecutiva no está terminado, que tiene que ver con el autocontrol, con proyectar, en fin. La evidencia nos muestra que la publicidad de alimentos no solamente influye en nuestras preferencias por la marca y el producto, o sea, por el producto específico publicitado. La publicidad de alimentos nos afecta y aumenta las preferencias de los niños a nivel de marca publicitada, a nivel de categoría de producto publicitada, y de hecho la evidencia muestra más experimental, ¿cierto? Luego de exposición a publicidad de alimentos no saludables, el consumo de cualquier alimento disponible aumenta, ¿ya? ¿Por qué esto es un problema de salud pública? Porque la evidencia que tenemos por ahora es que no hay compensación posterior del consumo extra. Por lo tanto, si vemos y pensamos en la cantidad de exposición a la publicidad que tienen los niños y a los adolescentes diariamente, en el largo plazo, esto significa una ganancia de peso. La ley de etiquetado fue realizada en etapas. El perfil nutricional
en 3 etapas, cada vez se fue haciendo más exigente y la regulación de publicidad se dio en 2 etapas. Primero, toda la publicidad dirigida a niños y luego esta restricción de 6 de la mañana a 10 de la noche. Algo que creo que es importante compartir es cómo funciona nuestro reglamento sanitario de los alimentos en Chile. Primero que nada, el reglamento sanitario de los alimentos apunta a la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos. Y luego de la aprobación de estas regulaciones, nosotros hicimos una modificación e incluimos todo lo relativo a la publicidad. Por lo tanto, nuestro reglamento sanitario de los alimentos tiene la potestad, digamos, de poder regular la publicidad de los alimentos. Y por otra parte, algo que nos hemos ido dando cuenta en el camino, que es tremendamente importante, es que estas regulaciones aplican igualmente a personas jurídicas naturales y a todos aquellos que estén involucrados en estos procesos que les decía antes. Esto incluye entonces, por ejemplo, a los supermercados, por ejemplo, a los canales de televisión y a cualquier medio de comunicación que emite publicidad. Ese hecho hace que de alguna manera la industria misma, entre ellos, tengan que organizarse para poder cumplir. Porque no es que al supermercado no le importa si una compañía no cumple con el etiquetado, porque el supermercado también va a ser fiscalizado, ¿sí? Entonces se da una cadena que va más allá del Estado. Entonces esto hemos visto que es relevante, incluir a todos aquellos que están involucrados en este proceso. Veamos a la evaluación. Lo que nosotros hicimos fue monitorear a nivel de ambiente alimentario, cambios en la composición de los alimentos, en marketing y también a nivel individual, cambios en exposición a marketing, conocimientos, actitudes, dieta y compra de alimentos, ¿ya? También estamos monitoreando IMC, aspectos metabólicos, pero no tenemos ninguna expectativa de cambio en el corto plazo. Ya tenemos que entender y que de hecho estas regulaciones estructurales las proyectamos a cambios a muy largo plazo. La evaluación implicó la aplicación del protocolo Informas para el monitoreo de ambientes alimentarios. Estuvimos en los supermercados sacando fotografía por todos los lados de los alimentos cada año y para eso tuvimos que hacer una asociación, o sea, un acuerdo con la Asociación de Supermercados para que nos aseguraran y nos permitieran ir y tomar datos cada año. También el Consejo Nacional de Televisión nos provee en ciertas épocas todos los videos para que nosotros podamos hacer análisis de contenido de la publicidad y también los ratings, la audiencia. Hicimos también evaluación cualitativa, tenemos en 2 momentos focus group con mamás de distintos niveles socioeconómicos y también tenemos los datos de Kantar, que es un panel en el que podemos ver las compras de los hogares de manera longitudinal. Y también muy bonito del Instituto de Tecnología de los Alimentos del INTA en Chile, el CIAPEC, que es este centro de investigación, tiene 2 cohortes de adolescentes y de díadas, de madre y preescolares. Y también hemos ido siguiendo con ellos los cambios que ha generado la implementación de esta ley. Resultados. Primero, la industria respondió bastante bien, un gran cumplimiento a la regulación. Acá estamos hablando de unos como 10.000 productos evaluados entre el 2016 y el 2017, o sea, luego de un año de implementación, la industria cumplió en su gran mayoría y vemos ahí en el fondo en el gráfico las distintas cantidades de sello que tenían cada alimento en esta primera etapa. Ay, perdón. Ya. Respecto a la publicidad en envases, lo que vimos, estudiamos los cereales y lo que vimos fue que envases que utilizaran al menos una estrategia dirigida a niños que fueran considerados alto en, disminuyó de un 43% a un 15% después del primer año, ¿ya? Y de hecho la regulación fue un poco más allá del punto de vista que aplica a todo tipo de festividades, ¿ya? De alguna manera a veces la industria dejaba ver que quizás podíamos hacer excepciones para la Navidad. Pero la verdad es que no había ninguna base científica para poder definir, sí, la publicidad en la Navidad no importa, ¿ya? Entonces, esto aplica
a todos nuestros alimentos en todo momento. Hay algo que creo que es importante comentar que tiene que ver con el alcance de la regulación chilena. La industria, una de las preocupaciones que muestra es la preocupación por su marca, por la propiedad intelectual. Y alegan que de alguna manera estas regulaciones podrían significar expropiación, ¿ya? Nosotros en el Ministerio trabajamos de la mano con el Instituto de Propiedad Intelectual y Industrial. Fue un gran aliado para el Ministerio de Salud, quienes nos enseñaron y nos mostraron que la marca, si bien su principal función es la identificación de la marca en relación a la competencia, la función publicitaria también es parte de la marca. Y por lo tanto, lo que este tipo de regulaciones hace no es otra cosa que limitar el uso de la marca. No hay expropiación. ¿En qué consiste la limitación? En que a ciertos productos, en ciertos productos, dado su perfil nutricional, la marca figurativa, si es que es publicidad dirigida a niños, no puede ser utilizada. Por supuesto, puede ser utilizada en alimentos que no sobrepasan dicho perfil. Por eso no es expropiación de ningún tipo, es simplemente una limitación, ¿ya? Ellos respondieron yendo a la justicia, y la justicia respondió esto justamente. Es comprensible, esto era algo absolutamente nuevo para la industria, y ellos estábamos todos en un periodo de adaptación. Pero después de este periodo en que hay un aprendizaje de parte de todos, la industria ha cumplido en su gran mayoría, o sea, pequeñas excepciones, lo que la ley plantea. ¿Qué es lo que vimos en publicidad de alimentos en televisión? Una baja significativa que se ve reflejada en la exposición de niños y adolescentes a publicidad de alimentos alto en. En la investigación nosotros hicimos seguimiento a 4 canales nacionales y a 4 canales del cable que tuvieran mayor audiencia infantil. Ahora, en una mirada de qué es lo que ha pasado en televisión en estos 4 años que hemos estado evaluando, lo que vemos es que la mayor cantidad de, o sea, la disminución se acentúa cuando ya entramos a la segunda fase del perfil nutricional y cuando entra en vigencia la restricción durante el día, ¿ya? Estamos hablando que la publicidad de alto en general bajó un 64% entre preregulación y el 2019. La publicidad durante el día de alimentos alto en bajó un 66%. ¿Cómo han ido respondiendo los productores? Con reformulación. Hay una importante caída en la proporción de productos alto en, principalmente cambios en el azúcar y en el sodio, ¿ya? Y estos cambios se concentran el de azúcar en las bebidas, productos lácteos y cereales, y el cambio de sodio en quesos y cecinas. Por otro lado, vemos que la industria aumentó el uso de edulcorantes no calóricos, ¿ya? De forma significativa, siendo los más utilizados, o sea, y los que tienen mayor incremento, la sucralosa principalmente y la stevia. Ahora, es importante ver que ya la industria estaba utilizando una gran cantidad de estos endulzantes antes de la regulación. Entonces, si bien tenemos un aumento significativo y de alguna manera que prende una alerta importante, esto ya venía como una tendencia en Chile. Más sobre la respuesta a los productores y también en respuesta a otra preocupación de la industria. Nosotros no vimos una disminución ni de empleos ni de salarios en las industrias que tienen un mayor portafolio de productos alto en. Tampoco así vimos cambios en los precios en comparación de los alto en con los no alto en, ¿ya? Respecto a la investigación cualitativa en estos focus group con madres de distintos niveles socioeconómicos, justo después de un año de la implementación, pudimos ver que efectivamente se reconocía una ayuda, que los sellos de alguna manera entregaban una información nueva que permitía al consumidor mejorar sus elecciones, ¿ya? Y que de hecho había un reporte de estas madres que efectivamente se veían influenciadas por el sello en la toma de decisión. Algo tremendamente relevante que ellas decían es que ese cambio en las compras muchas veces, o la gran mayoría de las veces, fue motivada por los niños. El cambio en el entorno escolar fue grande.
cambiaron toda la oferta de las cosas que se vendían y también las educadoras tuvieron un rol fundamental en pedirle a las familias que enviaran colaciones con menos sellos, ¿ya? Y eso hizo que eran los niños los que le pidieran a la mamá, no, ese sí. O sea, ahí hubo un cambio importante desde el rol de la escuela. Segundo focus, en pandemia, tiempo ya después, el 2020, lo que vemos es que disminuye la influencia de los sellos, lo que es tremendamente esperable. Todos tenemos cierto nivel de sensibilización a la información nueva y después esto va haciéndose más plano. Ojo, que de todas formas el objetivo de el derecho a la información y tener una información básica en el front of package, en la parte frontal de los envases, ¿cierto? Es tremendamente importante, más allá, y creemos que es como una base que debe estar. Pero por otro lado, las mamás de alguna manera hablaban un poco más de mayor conocimiento. Es como que estos sellos entregaron cierta información y de ahí ya ese conocimiento era un poco más naturalizado. Pero también se vio que había como un discurso más de la importancia de lo natural, de lo menos procesado, y también de alguna manera un empoderamiento respecto a lo que se necesita por parte del Estado. Les voy a leer una parte de esta cita que dice, entonces, ¿por qué el gobierno no nos ayuda en lugar de llenarnos de tantos sellos? Por ejemplo, 1 kilo de manzanas cuesta 1.200 pesos chilenos y yo compro una salsa de manzana por 300, pero está llena de sellos. Ya esta es una mujer de bajo nivel socioeconómico que claramente plantea que necesitamos avanzar en políticas de alguna manera más estructurales que ayuden a asegurar que subsidiemos ciertos alimentos. Claramente en la pandemia perdimos el rol promotor de las escuelas, pero algo tremendamente relevante es que el programa de alimentación escolar se estructuró rápidamente y generó cajas que fueron distribuidas en todas las escuelas que son beneficiarias. Estas cajas de alimento cumplían también con las normativas de la regulación y las bases técnicas del programa de alimentación. Los adolescentes también reportan que ven, entienden y usan los sellos significativamente más que cuando les preguntamos por si usan la información nutricional que está al reverso, ¿ya? Mayor frecuencia, ¿ya? Lo que es bastante interesante, porque es muy difícil para todos, ¿cierto? Y además es difícil entender esa información que es muy detallada, es muy técnica, y acá hay una simplificación de la entrega de información. Ahí sí. Tengo un minuto más por esto, ¿eh? Disminución de venta de alimentos alto en kioscos escolares, muy significativa y de manera muy clara hay una reducción. Esto fue un gran esfuerzo para los kiosqueros, como le llamamos nosotros. El Ministerio, de hecho, generó un manual, hizo educación y fue un tema de harto esfuerzo, digamos. Y también vemos disminución de la ingesta de estos nutrientes críticos dentro de la escuela en niños, en preescolares y también en adolescentes. El consumo tiene una caída de la compra de bebestibles de alto en bastante importante, un 23.7% de cambio en la compra. Y por otro lado también una caída de la compra de la presencia de estos nutrientes críticos en los alimentos. En lo que vemos en el consumo de preescolares y adolescentes también se ve una disminución significativa en la ingesta de azúcares y de sodio en ambos grupos. Y también, por otra parte, vemos un aumento en la proporción de ingesta de algunos edulcorantes no calóricos, principalmente en sucralosa, también en otros, pero lo mayor es en sucralosa. Entonces, lo primero es que hemos visto con lo que llevamos de evaluación es que las regulaciones estructurales pueden mejorar el entorno alimentario de niños, niñas y adolescentes, tanto
en las características del marketing, en la exposición al marketing, en la composición de estos alimentos, y también esto no vemos que genere problemáticas a nivel de empleo y de salarios, ¿ya? Pero también hay temas que tenemos que seguir revisando. Respecto a lo que se planteaba como potenciales efectos no deseados, aumenta el consumo de edulcorantes no calóricos, que es algo que es una alerta que claramente tenemos que ver y revisar, y que no están estos datos de esta investigación, probablemente el procesamiento, ¿cierto? Hay mayor procesamiento de alimentos, dado que estamos restringiendo nutrientes específicos. Pero vemos que no cambian los precios, o sea, no es que los alimentos alto en sean más baratos y que se aumente el precio de los no alto en. Y por otro lado no cae el empleo. Es importante evaluar cómo funciona esto en el contexto pandemia, y ahí tenemos harto que hacer. Pero de alguna manera, en conclusión, creemos que este es el inicio. Estas regulaciones son lo que hemos podido comenzar a hacer. Es un desde. El derecho a la información, los sellos, el proteger a los niños de la publicidad de alimentos no saludables es por lo que tenemos que partir, pero necesitamos seguir avanzando, necesitamos regulaciones más integrales, más sostenibles. Y bueno, es un camino larguísimo, así que en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias por cumplir el tiempo. Y gracias por la presentación, de verdad, da mucha envidia a veces, ¿no? Ver cómo otros países están haciendo ese tipo de legislación y que el Kinder Sorpresa, por ejemplo, no se vendan en Chile. Cosa que, felicidades, que un producto como ese haya podido ser eliminado de la lista de la compra. Alejandro. ¿Está ya en formato de presentación? Está arriba. Okay. Bueno, muchísimas gracias a Justicia Alimentaria por esta invitación. Es una organización hermana, digámoslo así, de nosotros, del Poder del Consumidor en México. Mucho de lo que han estado haciendo, pues es lo que hemos estado haciendo también en nuestro país. Y bueno, también aquí compartir con Fernanda. Como van a ver, va a ser la expresión de una hermandad que existe entre académicos, legisladores, organizaciones civiles en América Latina, que ojalá esto se diera también acá en Europa. Voy pasando acá. Bueno, quiero decirles un poco cuál es la situación que vivimos en México. Tal vez es una de las peores situaciones en términos de salud. 1 de cada 3 niños y niñas con sobrepeso y obesidad, que cuando veía los datos de España están encaminados muy claramente al mismo problema que estamos viviendo. 7 de cada 10 adultos, pero lo peor son las proyecciones. 1 de cada 2 niños nacidos a partir de 2010 en México se espera que desarrolle diabetes a lo largo de su vida. No hay sistema de salud pública que pueda con esto. Actualmente hay 6.4 millones de adultos diagnosticados, pero no diagnosticados se espera que sean más de 3 millones. Y estos son los datos que son tremendos. Mortalidad por diabetes, de las más altas en el mundo. En el año 2000 teníamos más de 46,000 muertes por diabetes. Vamos al 2016, porque 2020 ya es en medio de la pandemia y esto influyó mucho, pero entre 2000 y 2016, en 16 años, más que se duplicó. Tuvimos 105,000 muertes, más de 105,000 muertes por diabetes. O sea, el proceso totalmente acelerado. 2020, en medio de la pandemia, el sistema de salud dedicado a la pandemia, la atención bajó y nos fuimos a 150,000 muertos por diabetes. Más 45,000 personas que murieron por COVID que tenían diabetes. Es decir, que si lo sumamos eran más o menos 200,000, que era más o menos el número oficial de muertes por COVID. Es decir, tenemos otra pandemia, ¿no?, que no se va con vacunas.
Y bueno, el tema aquí es que esto está creado por un cambio principalmente en la dieta. Somos los principales en América Latina, los principales consumidores de productos ultraprocesados, seguidos muy de cerca por Chile, y cuando uno ve los estudios que hace la Organización Panamericana de la Salud, que es la representación de la Organización Mundial de la Salud en la región de América Latina, ¿no?, ve claramente cómo va subiendo el consumo por país en América Latina de ultraprocesados, y hay una relación directa con el aumento del índice de masa corporal. Sí, y bueno, el nivel de consumo de bebidas azucaradas es enorme. Y quiero aquí nada más mencionar esto, cómo cada vez hay mayor evidencia y más estudios. Yo ya no recuerdo, aquí en España se hicieron famosos una asociación que decía que iba a demandar a quien usara el término de ultraprocesados, ¿no? Porque es un término muy claro, muy sencillo de entender, y todos los estudios han venido aumentando, demostrando que a mayor consumo de ultraprocesados, mayor impacto en diabetes, mayor sobrepeso y obesidad, y mortalidad atribuida, por ejemplo, en el caso de bebidas azucaradas, un estudio del Global Burden of Diseases considera que en México mueren 40,000 personas al año, ¿sí?, por enfermedades asociadas y a causa del alto consumo de bebidas azucaradas. Pero, por ejemplo, aquí es un estudio, ¿no?, que está tomando muy diversos estudios vinculando el aumento de consumo de ultraprocesados con el incremento de mortalidad por muchas causas. Sí, es decir, el estar alimentándonos por productos que han sido totalmente alterados, que tienen una gran cantidad de ingredientes artificiales, ¿no?, pues es algo que nos está afectando de muchas maneras. Y bueno, se considera que el consumo de ultraprocesados aumenta, ¿no?, de 23 a 51% el riesgo de desarrollar diabetes, dos porciones de bebidas azucaradas incrementa en 26% el riesgo de desarrollar diabetes, 10% en el consumo de ultraprocesados habla de un aumento en 12 y 11% de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿no?, y así nos vamos, ¿no? Y bueno, las políticas que se recomiendan y que vienen de la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos independientes, ¿no?, pues lo que están recomendando es cambiar el ambiente. O sea, no es un asunto de informar. Si todo el ambiente es un ambiente tóxico, no es un ambiente de productos, lo más asequible son los productos que ni deberíamos llamar alimentos, sino estos productos comestibles y bebibles, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es esto, la publicidad, ¿sí?, las políticas agrícolas, las medidas fiscales, los etiquetados, el agua potable, que es un problema para nosotros. Hay muchísimas escuelas que los niños están cautivos en la escuela y no tienen acceso a agua de calidad para beber. Son realidades totalmente diferentes, ¿no? Se hablaba muy claramente de los problemas en una de las preguntas de acceso a frutas y verduras y lo caro que están aquí. Bueno, en nuestros países a veces el nivel es mucho más grave, no a veces, sino normalmente es mucho más grave. O sea, el hecho que no tengan acceso a agua de calidad para beber, que tengas poblaciones en los que llega Coca-Cola y que Coca-Cola ya ni lleva el agua embotellada, lleva la Coca-Cola porque saben que es lo que genera adicción. Pero si vemos nosotros a una de las empresas, este es un documento interno de Coca-Cola, ¿no? Todas las recomendaciones que vienen de Naciones Unidas y grupos independientes como la Federación Internacional de Obesidad, de Diabetes, es reducir el consumo de estos productos. Y las empresas que buscan aumentar la venta y el consumo de los productos. Entonces hay un enfrentamiento entre los intereses de la salud y los intereses de esta empresa. Este es un documento interno de la directora de Coca-Cola en Europa que se logró filtrar. Y ustedes pueden ver arriba, a la derecha, ahí se ve, que dice combatir, acá prepararse, acá monitorear. Entonces, ¿qué es lo que más le preocupa a Coca-Cola? Pues podríamos entender que serían aquellas medidas que van a bajar las ventas de su producto y que realmente es lo que queremos, que consuman más. Y
Justamente aquí tenemos los impuestos, ¿sí? ¿Y qué dicen cuando estamos buscando impuestos? No, los impuestos no van a servir, ¿no? Eso es lo que dicen. Y después acá tenemos, sí, los etiquetados, ¿no? Y después tenemos todo el tema del manejo de los plásticos. Y bueno, se plantea Coca-Cola que hay que enfrentar eso. Y para eso tienen miles de millones de euros, de dólares, de lo que sea, porque tienen todo el dinero disponible. Pero ¿qué decía hace algunos años, en 2013, la directora Margaret Chan de la Organización Mundial de la Salud, que no tiene nada que ver con el actual director, ¿no? Decía lo siguiente en una Asamblea Mundial de la Salud. Decía, los mosquitos no tienen grupos de presión y de cabildeo, pero la industria que contribuye al aumento de las enfermedades no transmisibles sí los tienen. Cuando las políticas de salud pública son interferidas por los intereses económicos creados, nos enfrentamos con una gran oposición, una oposición muy bien orquestada y una oposición muy bien financiada. Y es lo que vemos cada vez que queremos impulsar políticas, ¿no?, regulatorias para bajar el consumo de estos productos y proteger la salud, es a quien nos encontramos enfrente. Voy a hablar de los impuestos a las bebidas azucaradas. México era el mayor consumidor de bebidas azucaradas, seguidos de Chile, ¿no? Y teníamos más de, vean ustedes, en comparación con Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos, teníamos casi el doble del consumo de bebidas azucaradas que Estados Unidos. Y eso representa el 70% del azúcar añadida en nuestra dieta. Es decir, si queremos hacer algo contra la diabetes, tenemos que bajar el consumo de estas bebidas. Era muy, muy claro. Entonces, empezamos a levantar pues, la conciencia pública y a veces hay que hacerlo con imágenes. Este es el Día de los Muertos, que es muy tradicional en México. Fuimos y pusimos esta lápida enfrente de la Secretaría de Salud y dice 500,000 muertos por diabetes, 2006, ¿no? 2007, 2012. Estaba terminando un periodo presidencial y dijimos, este periodo presidencial nos está dejando 500,000 de muertes. Cuando empezamos a sumar, nos daba este dato. Y empezamos una campaña dirigida al impuesto, pero había que, primero, que la gente tomara conciencia. No puedes decir, vamos a poner un impuesto a nada, porque la gente no va a aceptar un impuesto. Pero si le dices que esto va a generar un daño a la salud, entonces es posible que empiecen a apoyar. Y esta ha sido la campaña en 16 años que llevamos trabajando, la campaña que más impacto tiene y que la gente recuerda después de muchos años. Era decirle a la gente, en el país que tenía el mayor consumo de bebidas azucaradas, cuántas cucharadas de azúcar tenía la botellita que se estaba tomando. ¿Sí? O sea, acceso a la información. O sea, no sabíamos cuánta azúcar había en esas bebidas. Y eran 12 cucharadas cafeteras de azúcar. Y la industria salió y dijo, no, no, eso no es cierto. Y salimos públicamente, demándenos. Órale, vámonos a juicio. ¿Sí? Y vamos a ver, ahí estaba, ahí decían 63 gramos de azúcar por una botella de 600 mililitros. Hicimos la campaña en calles y algo muy importante es que tuvimos juntos la Organización Panamericana de la Salud, a la representante, que era la representante de la Organización Mundial de la Salud, a la academia, que era el Instituto Nacional de Salud Pública, teníamos a una legisladora y nosotros, o sea, todos unidos pidiendo el impuesto, y logramos el impuesto y, bueno, antes del impuesto vino toda la campaña en contra. Aquí lo que ven arriba son campañas de la industria del azúcar, ¿no?, diciendo que un poco de alegría cada día, solo 15 calorías en una cucharadita de azúcar, ¿no? Entonces, o sea, eso el Ministerio de Salud debería de haberlo parado, ¿no? Pero detrás estaba Coca-Cola, detrás de esta campaña. Después moviendo a las tienditas, después como teníamos un apoyo de la Fundación Bloomberg diciendo no al impuesto Bloomberg, ¿no? Y entonces nosotros respondíamos, no, el impuesto está recomendado por los organismos internacionales, por los relatores de Naciones Unidas y demás. Bueno, se puso el impuesto, se puso de 10%, el mínimo que pedíamos era que fuera del 20%, y la gran batalla, porque fue muy fuerte en México, fue porque, primero, es un mercado de 120 millones de consumidores, muy, muy importante, y sabían que si el impuesto pasaba en México, venía como dominó. Y así
vino como dominó. En Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Filipinas, India, 5 ciudades de los Estados Unidos, en Colombia al parecer está por entrar, viene en Canadá, en fin, era como abrir la puerta para que esto fuera internacionalmente. Y el etiquetado frontal de advertencia, pues este es, no sé si se llegó a poner aquí de manera voluntaria, las empresas, el GDA, ¿no?, que nadie entendía, incluso hay estudios en Alemania que tenían un nivel educativo muy superior al que tenemos en México, ¿no?, y la comprensión era muy, muy baja. Demostramos que este etiquetado, la autoridad ahora a través de un juicio en Estados Unidos, lo había hecho en convenio con Coca-Cola. Encontramos correos electrónicos, fue un proceso de 7 años para llegar a un juicio a Estados Unidos, para exigir información para un proceso que llevábamos en México. Y eso nos llevó a denunciar ante la Secretaría de la Función Pública a funcionarios que, este es un artículo buenísimo, si lo buscan y quieren ver la influencia, ¿no?, de cómo las puertas giratorias y gente desde el gobierno sirviendo a estas grandes corporaciones. Este es el etiquetado, es igual al chileno, pero incluimos a partir de lo que nos compartieron los compañeros de Chile, compañeras, ¿no?, de que la industria se había movido, Coca-Cola apoyaba el etiquetado de advertencia porque se iba a mover a edulcorantes, ¿no? Pero los edulcorantes no son recomendables para niños y hay mucha evidencia científica. Incorporamos esa leyenda que dice contiene edulcorantes, no recomendable en niños, y también la de contiene cafeína, evitar en niños. Entonces una Coca-Cola, ¿no?, pues trae, por lo menos si es light, contiene cafeína, evitar en niños, contiene edulcorantes, no recomendable en niños, y hay otras que tienen un poco de azúcar y tienen un poco de edulcorante, ¿no? Entonces traen como 5 o 4 advertencias. Y esto es un poco lo que pasó. Lo que hicimos en México fue una norma de etiquetado, nada más, no fue una ley general, y en esa norma de etiquetado decía que tampoco los productos que trajeran algún sello o alguna leyenda de advertencia no podían tener un elemento. Entonces desaparecían ahí ven, desaparece ese leoncito, pero también traía una serie de elementos. Ustedes se veían los ingredientes, pues hay muchos nombres de los azúcares que no entendemos, entonces había que poner todos juntos como azúcares, se abre el paréntesis y todos los azúcares que venían ahí, porque no distinguimos cuáles azúcares se están incorporando, y se sumaban también todos esos azúcares añadidos en la lista. Y en medio de esto quiero meter algunos elementos de la interferencia de la industria. Se publica en el New York Times, ¿no?, que el doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, que es una entidad del gobierno muy prestigiada en México, pero que tiene independencia y que han trabajado mucho estos temas, y que junto con nosotros estábamos promoviendo el aumento del impuesto de 10% al 20% por lo menos. Yo también, junto con él y otro compañero de otra organización, recibimos un malware, un spyware en nuestros teléfonos, uno de los sistemas de espionaje más sofisticados. Lo pudimos, es una larga historia, pero dimos con que teníamos esto. De hecho, yo estaba por subir un avión para venir a Madrid, a una reunión en el Congreso en Madrid sobre impuestos, y ya no me pude subir porque ese día salió en el New York Times el artículo. Entonces, y aquí somos las 3 personas. Este es un informe que hace Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que son los especialistas en rastrear, pues el Pegasus, también aquí se volvió famoso tiempo después. Entonces, aquí pueden ver las intervenciones, se dieron durante la discusión del aumento del impuesto, pero también cuando estábamos haciendo un trabajo para echar atrás el etiquetado que había metido la industria junto con Coca-Cola. Publicidad de alimentos, bueno, como aquí en España vino una autorregulación, la autorregulación de la industria no sirvió para nada, no tenía criterios nutricionales, ¿sí? En 2013 se presenta una estrategia nacional contra el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, y trae un aspecto de regular la publicidad. La regulación queda muy pequeña, dice nada más en televisión y en cine.
en aquellos programas que son para niños y que son programas familiares, y en cine igual, no es en horarios como lo exigíamos, que fue el caso chileno. Pero pues, y ahorita tenemos algo muy bien porque se aprobó el etiquetado y hace unas semanas hay una modificación al reglamento, a la Ley General de Salud en materia de publicidad, donde dice que los productos que tengan sellos no van a poder tener elementos atractivos en la publicidad para niños en ningún medio. Entonces, bueno, son los avances que hemos hecho, pero nada más para que tengan una idea ustedes. Esto son qué porcentaje de los niños ve televisión en diferentes horarios, desde las 2 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Como aquí en España, lo sé, cuando los niños ven más televisión es entre las 8 y las 10 de la noche. La regulación en México establecía que hasta las 8 de la noche podrían empezar los programas para adolescentes, es decir, de acuerdo a esa regulación no podría haber publicidad de productos no saludables hasta después de las 8 de la noche. Bueno, imagínense el poder de las corporaciones, que el Ministerio del Interior, que es el que regula esto, movió que los programas para adolescentes no empezaran a las 8 de la noche, sino que empezaran antes, a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, ahí pueden darse idea de los intereses que se mueven, ¿no? Y bueno, por último, esta parte de los entornos escolares, sí, tenemos una regulación que no se cumple desde 2010, en 2014 se reformó, se hizo más estricta, pero siempre están ahí los detallitos en alguna coma o en alguna desviación para que no se cumpla. En este caso, principalmente, es que no se ponía claro quién era el responsable, o se decía que el responsable era un consejo escolar donde estaban los padres de familia. Entonces, ¿cuándo se iba a hacerle una sanción a los padres de familia por no cumplir con una regulación escolar? O sea, cuando la regulación, la responsabilidad tendría que estar en la autoridad escolar y la vigilancia en la autoridad de salud. Entonces, se ha dado todo un proceso. En este momento, en la semana pasada, ya promovimos una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para que no fuera abajo en unos lineamientos que cada gobierno puede cambiar, sino que en la Ley General de Educación viniera ya establecida la prohibición de la venta de estos productos. Tenemos muy pocos comedores escolares, hay desayunos para los grupos, para las escuelas más de nivel, bueno, que los sectores son más marginales, ¿no? Pero lo principal es venta de alimentos, ¿no? Venta de productos. Entonces lo que estamos buscando es que esa venta esté regulada y tenemos ya esa regulación. Pero para darles un ejemplo, en la primera regulación de 2010 se hizo una consulta pública en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como se hace con muchas normas y regulaciones. Entonces ahí pudimos ver qué opinaba la industria y a mí esto se me hace sensacional. Que Coca-Cola dijera que esa propuesta que buscaba que los niños en un país que ya nos presentaban a la infancia como en los mayores niveles de sobrepeso y obesidad, que esa regulación que buscaba darles un ambiente saludable alimentario violentaba la Constitución, ¿no? Era excluyente, discriminatoria e inequitativa. O sea, y bueno, la empresa Bimbo, que no sé si la conocen, compró varias panificadoras acá, es mexicana, pero es la mayor panificadora del mundo. Ellos decían que si se aplicaba esto, no se iba a poder garantizar la inocuidad de los alimentos en las escuelas. O sea, eso era una agresión contra los padres de familia, era casi decirles, no les den de comer en su casa, no compren productos empaquetados, porque ustedes no pueden garantizar la inocuidad de los alimentos. Entonces, son las batallas que se tienen que hacer. Los entornos alimentarios, ese fue para atrás, ay, perdón, me voy para atrás. Bueno, ahí está. Nosotros hicimos una plataforma subida a la red, donde los padres de familia, los alumnos, los maestros, podían decir si se estaban cumpliendo esos lineamientos, que como les digo, no estaban bien amarrados, y entonces recibimos y georreferenciamos cada escuela que recibíamos
un reporte negativo de que no se estaban cumpliendo. Y bueno, así el país se iba llenando de reportes negativos. Y tampoco teníamos mucha publicidad sobre esta página. Y pues es esto, o sea, nada más para que se den una idea, esto hace poco lo presentamos, ahora que ya los chicos empezaron a regresar a las escuelas, fuimos a una escuela pública que asistieron como 400 alumnos, y ahí en acuerdos con los que cuidan la escuela y eso porque no era legal, les dijeron, denos toda la basura del día, ¿no? Y entonces nos llevamos la basura y por producto fuimos viendo las calorías, calculamos las calorías que había en la basura, las dividimos entre los niños y encontramos que los niños en la escuela, que no desayunaban ahí, sino que supuestamente habían desayunado antes y todavía no habían comido, estaban ingiriendo 550 calorías dentro de la escuela. Y no era un caso extraordinario, había 2 estudios anteriores en años diferentes del Instituto Nacional de Salud Pública que consideraban que el promedio de consumo de calorías en el interior de la escuela, en estas compras, era de 500 calorías. O sea que un exceso de 500 calorías te da para aumentar entre 3 y 5 kilogramos de peso por cada ciclo escolar, ¿no? Y pues ahí lo vemos, los niños entran en primero de primaria a sexto y aumentan de peso de una manera enorme. Y pues esto es lo que estamos buscando, ¿no? La prohibición de la publicidad y venta de productos chatarra en las escuelas, el fortalecimiento y cumplimiento de los lineamientos de alimentos, ¿sí? La asignación de recursos suficientes para aplicar las acciones. O sea, es increíble, porque quien tiene la concesión de la tiendita escolar tiene que dar una cantidad al día o a la semana a la escuela, y si son escuelas muy marginales y en muchas, ese dinero se utiliza por si se rompe una ventana. O sea, en una escuela rural encontramos que un maestro llegaba y vendía dulces a los niños para juntar dinero y pagar la ventana que se había roto. O sea, es dramático realmente esas condiciones. Pero sabemos que eso se puede hacer si el que vende los alimentos puede vender alimentos saludables, puede sacar el mismo margen de ganancia, ¿sí?, que vendiendo estos productos ultraprocesados. Lo que pasa es que es más fácil, ¿no?, llegar y tener todo ahí, no tener que preparar nada, no tener que preocuparse, no invertir tiempo. Entonces, es un poco el proceso, son los retos que tenemos, y nada más cierro diciendo pues que es una desgracia, porque en México tenemos una variedad de alimentos, tenemos una biodiversidad, ¿sí?, pero también tenemos una diversidad de culturas. Entonces, entre esa diversidad de culturas y esa diversidad biológica y de ecosistemas, ¿no?, tenemos una gran diversidad de alimentos y una gran diversidad de cocinas, ¿no? O sea, la cocina mexicana ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Entonces, ahí está el potencial. No tenemos estos diferenciales tan fuertes que tienen ustedes acá entre los precios de la comida chatarra y las frutas y verduras, ¿no? Estaba comentando yo que en la Ciudad de México uno transita por las calles y en varias de las esquinas, por medio euro, te pueden vender una bolsita con plátano dominico, que son los platanitos pequeños, o te pueden vender una bolsita con unas 5 mandarinas. Bueno, es fabuloso, ¿no? Va a subir, está subiendo de precio y está impactando el crecimiento, pero realmente la comida chatarra en México es muy cara. El problema es la asequibilidad hacia esos productos saludables. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Como habéis podido... Me voy a apagar el micro. Hemos podido disfrutar de esta mesa hablando de propuestas de políticas para un entorno alimentario saludable y sostenible. Hablamos de publicidad, etiquetado, impuestos, alimentación escolar,
más impuestos, puertas giratorias, ¿no? Que es uno de los grandes temas, yo creo, más importantes y que nos encontramos casi siempre en todos los países, ¿no? En todas las puertas giratorias y cómo pasan del gobierno, de cargos políticos o cargos de gobierno a industria al revés, ¿no? Entonces, que influye y nos limita muchas veces a qué propuestas podemos ir trabajando. Creo que son propuestas inspiradoras para poder trabajar aquí, en este país. Tenemos mucho que aprender, tanto de México como de Chile, como de otros países que comentaban de América Latina. Normalmente siempre decimos España exportamos conocimiento a América Latina, creo que esta vez sería al revés. Deberíamos importar conocimientos de América Latina, propuestas políticas de América Latina, formas de trabajar de América Latina para que realmente pudiéramos cambiar esos entornos alimentarios acá en nuestro país. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. Tenemos unos 20 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Nada, muchas gracias a los dos ponentes, bueno, y a los anteriores que nos están deleitando con este congreso tan interesante. Y yo querría preguntarle, bueno, a los dos, porque Alejandro ha sido el último, pero conozco también la situación allí en México por Fernando Bejarano, no sé si te suena. Estamos en un grupo interesante. ¿Lo conoces? René, ¿a quién? Bejarano, Fernando Bejarano. Fernando Bejarano, sí. Sí. Trabajé con él en Greenpeace. Muy bien. Pues nos da bastantes datos interesantes también de allí. Y yo sé, supongo que conoceréis los estudios que hicieron con la cohorte Nutrines Santé del Ministerio francés, en el que se ponía encima de la mesa ya pues todos los efectos que está teniendo la exposición a agrotóxicos también en la salud humana. Ya no estamos hablando de límites máximos de residuos, estamos hablando de, como ya sabemos, dosis muy pequeñas al orden de ppbs, no de ppms, de la negación de la industria también a trabajar con combinaciones de elementos, de productos también entre sí, ¿no? que se dan estos tóxicos. Y bueno, y la exposición a niños y niñas en el colegio y en ciertos entornos a este tipo de productos. Y se da la circunstancia que en algunos estudios de los que estamos haciendo por aquí en España estamos aconsejando que coman más frutas y verduras y resulta que este tipo de alimentación que tienen les lleva a tener más exposición a estos agrotóxicos. O sea, lo que no podemos es desvincular lo que comentábamos ayer y hoy de la globalidad y la visión holística. Bueno, tú propones ciertas acciones, hay que aumentar el consumo de frutas y verduras y resulta que tienes otro tipo de cuestiones encima de la mesa de que están de alguna forma llegando más tóxicos a su cuerpo, ¿no? Entonces, no se puede desvincular esto de otro tipo de acciones, por ejemplo, de fomentar la alimentación ecológica dentro de las pautas. Entonces, yo querría saber, porque habéis expuesto muchas cosas, habláis de azúcar, habláis de otro tipo de tóxicos, pero este tipo de cuestiones las estáis elaborando también, estáis trabajándolas. No me imagino si ya os están poniendo pegas para trabajar con menos azúcar o menos sal, si encima le ponemos encima de la mesa, vamos a trabajar sin agrotóxicos en los alimentos. A ver, ¿qué podéis hacer? Porque por aquí estamos igual, ¿eh? ¿No creéis que estamos mucho mejor? Gracias. Entonces, sí, yo quisiera decir, bueno, estamos apoyando, es como muy difícil introducir una regulación, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, una regulación que todavía no tienes un marco regulatorio internacional de donde agarrarte, pero estamos trabajando muy de cerca con todas las redes, impulsando la prohibición del glifosato, ¿no? En el caso de México, y sí, o sea, lo que buscamos, por ejemplo, en el caso de las escuelas, el ideal es que como en el caso de Brasil, ¿no? Se tuviera como un porcentaje de compras para productores locales y que si tienes productores orgánicos, esos tuvieran prioridad sobre los demás productores. Digamos, nos encaminamos y sabemos de eso y hay que irlo haciendo. Ahora, yo creo que es muy importante que toda esa información que ha ido saliendo, que es más o menos reciente, ¿no? Empezarla a divulgar para ir generando conciencia e ir encaminando las regulaciones más fuertes para allá.
Sí, solamente sumar, totalmente de acuerdo con la gran cantidad de riesgos a los que estamos expuestos. En el caso de Chile, esta ley que se partió discutiendo más o menos como el 2006, tenía el objetivo principal de tratar de abordar temáticas de obesidad y la evidencia en ese momento más potente que te permite llegar a pelear una regulación como esta, era en estos nutrientes críticos que llamamos azúcar, grasas saturadas y sodio. Y en eso fue lo que pudimos avanzar. Lo que no tiene que ver con qué es en todo lo que quisiéramos avanzar. Hoy día, por ejemplo, la evidencia también de los ultraprocesados es mucho mayor que la que nosotros teníamos en Chile cuando peleamos por esta regulación. Y lo mismo que dice Alejandro, en el fondo necesitamos tener lineamientos de organizaciones internacionales y mayor evidencia que nos den soporte para poder avanzar en regulaciones de este tipo. Pero creo que en el fondo este es el desafío, ¿no? Tenemos que avanzar hacia entornos más saludables y sostenibles y es un gran desafío de diálogo. En Chile ahora estamos empezando a tratar de dialogar con el Ministerio de Medio Ambiente y el de Salud, cómo nos vamos a poner de acuerdo para que nuestras políticas no se contrapongan, por ejemplo, y que se potencien. Y la verdad que creemos que es un desafío tremendo. Pero no podemos avanzar solos, tenemos que empezar a abrir el diálogo y hay que darle para adelante, pero sí, es un gran desafío. Si no hay más preguntas, yo tengo... Ah, sí, perdón. ¿Cuál creéis que ha sido la clave, así como para poder sacar, para que finalmente se llegue a una política que funcione? No sé si tiene que ver con la implicación política, no sé qué posición ha tomado, por ejemplo, el Ministerio de Industria, ¿no? O sea, cómo se ha jugado como toda esa parte más peliaguda. Gracias. Bueno, es complejo. Yo creo que rescataría en el proceso de Chile que el Ministerio de Salud tiene una tradición muy potente y tiene confianza de la ciudadanía. Chile fue uno de los primeros países de terminar con la desnutrición por sus programas de salud. Y entonces en esa línea creo que había un espacio para darse el permiso y ser escuchados con plantear esto. Por otra parte, esta regulación fue liderada por académicos y senadores, gente de la política, y trataron de hacer esta discusión con toda la evidencia disponible que teníamos, pero había un apoyo político. Tenemos hartos médicos en la política en Chile, y yo creo que eso también ha ayudado. Y por otra parte, por ejemplo, lo que yo les comentaba, el perfil nutricional se fue haciendo cada vez más estricto en 3 etapas. La regulación también se dividió en la regulación de publicidad. Y ahí hay, en el fondo, un dialogar, un conversar, un escuchar las necesidades que la industria tiene, bueno, a través de procesos de consulta pública, a través de la ley de transparencia, y por supuesto, poder adaptar lo que se propone siempre y cuando no se esté poniendo en juego los objetivos más principales de la regulación que se está trabajando. Yo diría que esos son los aspectos principales que podría pensar en este momento que ayudaron. En el caso de México fueron diversas circunstancias. El tema empezó a tomar mucha relevancia a partir de los datos internacionales. De hecho, nuestra organización la formamos en 2006. En 2006 se presenta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que se venía haciendo cada 6 años, y los datos son brutales, ¿no? O sea, parece
que entre la anterior y esa encuesta, es decir, en 6 años, el sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 11 años había aumentado casi 40%. O sea, era una locura, ¿no? O sea, no se entendía. La cintura promedio en las mujeres en edad fértil en esos 6 años había aumentado casi 10 centímetros. O sea, era un fenómeno. Y ahí es que decidimos nosotros empezar a trabajar en este tema, pero también la atención mundial se puso en México. En todos los datos que se venían dando, el tener un Instituto Nacional de Salud Pública que hacía estas encuestas y que volvía evidente lo que estaba pasando y que esto tenía que ver con un cambio en la dieta, fue generando esta conciencia. Y después sobre bebidas azucaradas, el que apareciéramos en el primer lugar de consumo de bebidas azucaradas a nivel mundial, pues bueno, decía, algo hay que hacer. Entonces, por ejemplo, el impuesto entró en un momento donde teníamos uno de los gobiernos más corruptos y el Ministerio de Hacienda vio una oportunidad de hacerse de más dinero, ¿no? Y nosotros se lo pusimos en bandeja, ¿no? Pues nosotros vimos la oportunidad de que querían más dinero, bueno, pongan el impuesto, ¿no? O sea, tenían todo el razonamiento, el apoyo y lo que ayudó mucho es tener al Instituto Nacional de Salud Pública muy activo en esto, tener el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Y de UNICEF incluso, que se fue sumando. Pero, por ejemplo, la representante de la Organización Mundial de la Salud, de la directora de OPS en México, apoyó el impuesto y después empezó a apoyar el tema del cambio del etiquetado. Sin terminar su periodo, se fue, ¿no? Y eso pasa con muchos representantes de organismos internacionales cuando son un poco incómodos. El representante que teníamos de FAO en México, ese sí me consta, el secretario de Agricultura, porque estaba apoyando la agricultura campesina, el secretario de Agricultura vino a Roma, ¿no? Y pidió que lo sacaran, y lo sacaron, ¿no? Y eso es lo que creo que pasó también con esta representante. Pero yo creo que todos estos conjuntos entre la academia, organismos internacionales, sociedad civil y encontrar algunos que les llaman campeones en el poder legislativo y algún apoyo de algún funcionario, las cosas pueden avanzar. Y para finalizar, ya nos quedan 5 minutos, y aprovechando que tenemos representantes de la administración pública, tanto estatal como autonómica, en titulares, ¿qué recomendaciones podríais dar a este país, conociendo un poquito cómo está España? ¿Por dónde empezamos? Pues yo lo primero yo lo que recomiendo es que estas políticas tienen que estar diseñadas con marcos muy claros que regulen el conflicto de interés. ¿Sí? O sea, estas políticas no pueden estar diseñadas por la industria. ¿Sí? Se puede escuchar la industria, pero la industria tiene conflicto de interés. Así como en una revista científica, si uno publica una investigación, tiene que decir al final quién patrocinó esa investigación, o si uno participa en alguna consulta que nos ha tocado de la Organización Mundial de la Salud, tiene que llenar un papelito donde diga si uno tiene conflicto de interés. Entonces, así como se ha hecho con la industria del tabaco, que no debería de participar en nada referente a las políticas del tabaco, sí creo que por lo menos tiene que marcarse muy claramente el papel de la industria. Eso, si a la industria se le incorpora, que era lo que teníamos en México en la administración anterior, es el desastre. No va a avanzar ninguna política, porque o no pasa o la desvían y la debilitan. Quizás un poco más pensando en los argumentos, creo que es muy relevante el poner en evidencia que este no es un problema individual. La obesidad no es una decisión, los hábitos no son una decisión. Están absolutamente en la mayor parte determinados por los determinantes sociales de la salud, por la posición en la que nacemos, nos desarrollamos, por el acceso que tenemos, por la información que obtenemos. Entonces no podemos seguir pidiéndole a las personas que cambien cuando el entorno no lo facilita. Y ahí tiene que haber una responsabilización del Estado.
y de todos los sectores, incluido el privado. Entonces creo que empezar a difundir ese tipo de evidencia es tremendamente importante, porque quizás las personas que sabemos más de esto entendemos, pero aún así cuesta mucho de verdad tomar el peso de lo que son los determinantes sociales de la salud y cómo eso en el fondo determina toda nuestra historia de vida a nivel de salud. En Chile, el lugar donde naces determina en gran parte la salud que tú vas a tener, el tipo de acceso que vas a tener a alimentos, si vas a ser más bombardeado o no de publicidad, porque también la evidencia dice que son los grupos más vulnerables, los más bombardeados, porque son quienes estarían de alguna manera más dispuestos a consumir ese tipo de alimentos, y ahí se focalizan. Entonces, eso por una parte, el de verdad poner en manifiesto estos son determinantes estructurales y necesitamos políticas estructurales que cambien el entorno. No podemos seguirle a la persona, coma lechuga, coma no sé qué, cuando no está la posibilidad de que hagan esos cambios. Y también de políticas transversales, porque muchas de las razones por las cuales familias no pueden tener una alimentación saludable es por el tiempo, porque se mueven por 2 horas en Chile para llegar y volver a la casa, porque tienen que hacer la tarea, tienen que lavar la loza, tienen que lavar la ropa. Entonces, ponerte a cocinar un buen guiso de verduras, aun cuando quizás, por ejemplo, en Chile, en México, esas verduras pueden ser accesibles, pero necesita otro tipo de recursos. Bueno, repartición de tareas también, ¿no? Entonces, no podemos seguir individualizando esto. Creo que ese sería mi mensaje principal, y también comprender un poco lo que decía Alejandro. Este es una responsabilidad del Estado y creemos que un mensaje que fue potente en Chile es ponerlo en el centro a los niños, tanto la salud de los niños y también ahora cada vez más desde el derecho de los niños. La publicidad de alguna manera es un problema ya comercial con los niños. Entonces poner el centro de la salud de los niños y que son vulnerables a veces puede ayudar en el discurso a avanzar más que si se pone en otros focos. Eso quizás como reflexión. Muchas gracias, Alejandro, Fernanda, por compartir esta mesa con nosotros, por darnos pistas, por iluminarnos un poquito también qué otros modelos alimentarios y otras políticas alimentarias son posibles. Como decía Fernanda, tenemos aquí una foto final, yo creo, del día de hoy, que va muy vinculado al objetivo de estas jornadas, cómo conseguimos una alimentación escolar saludable, segura, sostenible. Ellos lo han conseguido, México, Chile siguen trabajando, España, comunidades autónomas, seguimos trabajando. A ver si en las próximas jornadas podemos decir más éxitos, más celebraciones y menos demandas. Vamos a comer, regresamos a las 4 y ya está. Muchas gracias a todas.